Estamos hablando que a principios del siglo XVIII España estaba cayendo en una pérdida de creencia en sí misma, ¿no? Pero es que en ese momento, cuando Inglaterra mostraba un poderío naval creciente en el Atlántico, al mismo paso que se debilitaba el poderío de España, la defensa del territorio se llevó a cabo de forma eficiente a lo largo de casi todo el siglo XVIII, resistiéndonos sin dificultades y aun sometida a humillantes tratados como el de Utrecht. No tanto el comercio, que se encontraba trufado de contrabandistas, como el control militar de todo el territorio nacional en los 5 continentes. En gran medida, ello se debió al hecho de que la América hispánica, seguía cumpliendo una función absolutamente crítica para la economía del mundo. Los virreinatos del Perú y de la Nueva España proporcionaban los flujos de plata que servían como la base para la circulación monetaria metálica de prácticamente todos los países del globo. En especial el sostenido aumento de la producción de plata en México durante la segunda mitad del siglo XVIII fue uno de los factores que no sólo le imprimió una nueva dinámica económica y comercial al virreinato novohispano, sino que además creaba las condiciones para un aumento espectacular de los ingresos tributarios de la administración, especialmente entre 1760 y 1785. Las reformas borbónicas en la América hispánica constituyeron pues un notable ejemplo de la capacidad para usar el auge minero de la plata para la creación de un estado fiscal cada vez más productivo y eficiente a escala imperial. Es el caso que las ambiciones británicas manifestadas por la actividad de la piratería a lo largo de los siglos XVI y XVII en el siglo XVIII empezaron a materializarse tras la Guerra de Sucesión, de cuyo tratado de paz obtuvieron una serie de ventajas que la consolidaron en el control comercial del Atlántico, teniendo acceso, además, al mercado hasta la fecha vetado de la España americana, y que desde ese momento pasó a ser esencial para el mantenimiento y desarrollo de las industrias textiles británicas, que venían incrementando exponencialmente su producción como consecuencia de la revolución industrial. La presencia de Inglaterra en el mercado hispanoamericano se realizó básicamente a través del contrabando, dado el control casi absoluto que ejerció España hasta mediados del siglo XVIII. Con el Tratado de Utrecht de 1713, al obtener Gran Bretaña el navío de permiso anual para introducir mercancías hasta un volumen de 500 toneladas, además del tráfico de negros, su presencia en estos mercados se fortaleció considerablemente. Durante los años en que el tráfico entre España y América estuvo interrumpido debido a los conflictos ya mencionados, el abastecimiento de los mercados ultramarinos fue asegurado por Inglaterra, a partir de las posiciones clave que controlaba fundamentalmente en las Antillas. Consecuentemente, Inglaterra comenzó a tener éxito en su penetración en América, no sin que por ello dejase de llevar a efecto su política torticera, provocando incidentes que irremisiblemente acabarían con enfrentamientos armados en los que España pues no hizo mal papel. Entre los años 1727 y 1729 tiene lugar la enésima guerra anglo-española, tras la cual, finalizada la actividad de corsarios al servicio de Inglaterra, los mismos continuaron con su actividad de piratas al servicio de los mismos amos, para volver a ejercer de corsarios entre 1739 y 1748 con motivo de la Guerra del Asiento, o Guerra de la Oreja de Jenkins, y Guerra de Sucesión Austriaca entre 1740 y 1748. Bien, entre 1756 y 1763 tiene lugar la Guerra de los 7 años. Señala Guadalupe Pinzón que durante ese conflicto quedó patente el poderío naval británico. Hay que recordar que se trató de una guerra en gran medida con fines mercantiles en la que Inglaterra se hizo con 2 puertos clave del comercio español,
cuales fueron La Habana y Manila. La intervención sobre estos asentamientos fue desastrosa, por supuesto, para España, pues evidenció la poca posibilidad de detener los avances ingleses, de que estos enemigos estaban apostados cerca de la España americana y de la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en las navegaciones, administración y defensa de todo el territorio español. Sin dejar de ser cierto ese aserto que nos señala Guadalupe Pinzón, 16 años más tarde, y entre 1779 y 1783, con el desarrollo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, quedaría no obstante en entredicho, al conseguir la Armada Española neutralizar las acciones británicas. Por otro lado, los intentos de recuperar Gibraltar durante el siglo XVIII, pues evidentemente, y como todos sabemos, fracasaron. Hasta el momento, el tráfico esclavista que existió era de un nivel menor, siendo que España nunca antes participó en el tráfico, si bien los compró y mantuvo esclavitud en unos momentos, en unos términos de baja intensidad y con un alto índice de manumisiones. Aunque Inglaterra había estado traficando ilegalmente con esclavos hacia los territorios españoles desde hacía casi un siglo, sus aspiraciones a hacerlo legalmente se vieron satisfechas con la firma del Tratado del Asiento de Negros del 26 de marzo del año 1713. Ese tratado se ratificó posteriormente en Utrecht, junto con el Tratado Preliminar de Comercio y el Tratado Preliminar de Paz y Amistad. Pocos años antes, la Guerra de Sucesión abrió el año 1702 el comercio francés de esclavos y mercaderías con las provincias españolas de América. Esta situación de postración no sobrevino casualmente si atendemos lo que señala Carlos Marichal en relación a la cualificación de las más altas estructuras de la monarquía. Al respecto señala el autor de Entre las guerras imperiales y las guerras de independencia, la monarquía española se significó por un hecho muy significativo: la ineficacia. Durante la segunda mitad del siglo XVII, los monarcas de la dinastía de los Habsburgo españoles demostraron ser singularmente ineficaces. También es cierto que a partir de la primera mitad del siglo XVIII, la nueva dinastía borbónica y su administración fueron lentas en la materialización de reformas que asegurasen un nuevo dinamismo tanto en la península como en América, o como en el imperio en conjunto, vamos. En medio de esta mediocre administración, y entre 1739 y 1748, se desarrolló el enésimo enfrentamiento entre España e Inglaterra. Enfrentamiento en el que fue conocido como Guerra del Asiento o Guerra de la Oreja de Jenkins, que pasó a ser parte de la Guerra de Sucesión Austriaca a partir del año 1742. En el curso de esta guerra se desarrollaría el célebre asedio de Cartagena de Indias del año 1741, que movilizó una armada británica cuyo número y potencia de guerra no sería superado hasta el desembarco de Normandía de 1945. La flota británica, compuesta por 186 naves y casi 27.000 hombres, fue derrotada por una guarnición española compuesta por unos 3.500 hombres y 6 navíos, y un capitán, Blas de Lezo. Es de señalar que en la gesta de Cartagena participaron 600 indios flecheros y voluntarios, mientras los británicos contaban entre sus filas con unos importantes contingentes de esclavos. Aunque languideciente, España seguía estando presente en Europa. Así, en 1743 se firmó el segundo pacto de familia entre Francia y España, como acto de fuerza en el conflicto europeo que se daba en Austria con motivo de su guerra de sucesión, que se había iniciado el año 1741 y conocería su final
7 años después, en 1748. Por este pacto de familia, el segundo hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, el infante don Felipe, se hizo con los ducados de Parma y Piacenza, si bien estos territorios no serían administrados por España. A la muerte de Felipe V, reinó Fernando VI entre 1746 y 1759, que según Eduardo Montagut Contreras se manifestaba más partidario de la neutralidad que de otra cosa. Se caracterizó Fernando VI por un menor protagonismo en los conflictos europeos y por una política de neutralidad, que por cierto fue letal para España. Pero en fin, se establecieron negociaciones con Inglaterra y Portugal para resolver algunos contenciosos, como por ejemplo el de la colonia de Sacramento, que por supuesto perdió España. Destacaría la firma del Concordato de 1753 entre el Papa y España. Y por otro lado se estableció un plan para restaurar la potencia naval española. Bien, que luego se encargaría Carlos III de mutilar, pero en fin. También se intentó la recuperación de los territorios que habían sido perdidos, como el Rosellón y Gibraltar, logrando el éxito de la recuperación de Menorca en el curso de la Guerra de los 7 años. Ya por esta época se hacía notar la actividad de la masonería, crisol de lo que se estaba gestando contra España, y la corona actuó en consecuencia. Por decreto del 2 de julio de 1751, Fernando VI prohibió en el reino la masonería, que se había instalado principalmente en las ciudades con puerto. El breve decreto señalaba que, como estaba prohibida por la Santa Sede y por las leyes, por tratarse de sociedad secreta, quedaba fuera de la ley. Pero los esfuerzos quedarían diluidos. Según el periodo de reforma de 18 de octubre de 1865, órgano de la francmasonería en España, la primera logia se había establecido en el año 1726 en Gibraltar. Al año siguiente se estableció otra en Madrid, o sea, estamos hablando de 1727. Y en 1731 otra en Andalucía. El decreto de Fernando VI, resultó de poca o nula efectividad, ya que con el advenimiento de Carlos III, el año 1759, la francmasonería se instaló en el mundo cortesano que, en torno al ministro Ricardo Gual, y conforme denuncia Vicente de la Fuente en su obra Historia de las Sociedades Secretas Antiguas y Modernas, llevó una política de docilidad a las instrucciones de Inglaterra. Tan es así que no solo se permitió el tráfico negrero a los ingleses y a los franceses, sino que hasta en la misma España llegaron a crear una compañía negrera, algo que siempre había rechazado España. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.